En este video veremos cómo a partir de la magnitud y un ángulo de un vector podemos determinar sus componentes. Para eso, primero entramos en el ambiente de GeoGebra. Aquí seleccionamos un deslizador, el cual va a determinar la magnitud de nuestro vector, y esta variable va a tomar valores desde 0 hasta 10 con incrementos de 0.1. ¿Ok? Y lo que sigue es poner un punto en el origen. Y a partir de este punto en el origen vamos a trazar un círculo. Y el radio va a estar determinado por el valor que tenga aquí este deslizador. Ahorita en este momento el círculo tiene radio 1 por el valor de este deslizador. Lo aumentamos hasta, por ejemplo, un valor de 5 y el radio de este círculo es 5. Enseguida vamos a poner un punto sobre el círculo. Muy bien, entonces vamos a trazar un vector desde el origen hasta este punto B. Ahí tenemos nuestro vector, que tiene una magnitud de 5. Bueno, enseguida necesitamos un ángulo y este lo vamos a medir a partir del eje X. Para eso vamos a poner un punto sobre el eje X y con esto ya podemos medir un ángulo. Tenemos este punto y este otro punto de aquí, ¿sí? Automáticamente ahí GeoGebra nos dice que el ángulo es de 49.2 grados. ¿Sí? Nosotros lo queremos o lo podemos poner a 65 grados. Vamos a ver lo más exacto que podamos. 65, 60, 64, 66. Ahí está. Muy bien. Entonces ya tenemos una magnitud y un ángulo para nuestro vector. ¿Sí? Enseguida vamos a ver cómo se obtienen las componentes. Para esto trazamos una línea perpendicular al eje X y que cruce por el final del vector, o sea, hace este punto. Trazamos una línea perpendicular y que cruce por este punto B. ¿Ok? Y vemos la intersección de esta línea con el eje X. Le decimos al programa que aquí nos muestre la intersección entre esta línea perpendicular y el eje X, que es este punto D. Y enseguida ponemos un vector que va desde el origen a este punto D. Bueno, vamos a cambiarle de nombre a estos vectores. Este va a ser nuestro vector F. Vamos a trabajar con vectores que representarían fuerzas, por eso le ponemos F. Y este vector de aquí lo renombramos y es el que corresponde a la componente en X de la fuerza. ¿Ok? Bueno, y ahora para la componente en Y hacemos de igual manera lo mismo. Trazamos una línea perpendicular al eje Y y que cruce por el punto B. Vamos a quitar este círculo que solamente lo estamos utilizando como referencia para la magnitud del vector F. ¿Ok? Entonces, ahora vamos a trazar o que se nos muestre la intersección entre esta línea y el eje Y. Y es este punto E. Enseguida vamos a poner un vector que vaya desde el origen hasta el punto E. Y esta correspondería a nuestra componente en Y del vector F. ¿Sí? Muy bien. Entonces, ahí ya tenemos que un ángulo de 45 grados y una magnitud de 5 nos arrojarían una componente en X y una componente en Y de este vector. Y podemos comprobar a través de esta fórmula y sustituir los valores respectivos que la componente en X
tiene un valor de 2.113, y en este caso, como vamos a trabajar con fuerzas, serían newtons para la componente en X. La componente en Y tiene una magnitud de 4.5131 newtons y ambas son componentes positivas. ¿Ok? Y entonces, este es un vector que tenemos en el primer cuadrante. Si tuviésemos el vector en el segundo cuadrante, esta componente en X en Y es positiva, esta componente en X es negativa. ¿Qué pasaría si tuviésemos nuestro vector en el tercer cuadrante? Entonces ambas componentes, la componente en X y la componente en Y, son negativas. Si ponemos el vector en el cuarto cuadrante, entonces la componente en Y es negativa, la componente en X es positiva para este vector. ¿Sí? Entonces hay que remarcar y recalcar que estamos midiendo los ángulos a partir del eje X de manera positiva. Bueno, y con esto ya podemos darnos una idea de manera gráfica lo que estos números representan y sobre todo estar conscientes de su magnitud, de las componentes y su signo respectivo. Pues bueno, lo único que resta para poder asimilar esto y dominarlo, pues es practicar. Dar un valor de magnitud, dar un valor de ángulo que podemos aquí modificar, hacer el cálculo y comprobar. Bueno, entonces esta herramienta es muy útil para poder asimilar el concepto de magnitud, ángulo de un vector y cómo eso nos da las componentes. Ok, muy bien. Gracias.